Academia de Belleza Limagen. Un excelente día para todos. En el video de hoy voy a mostrarles cómo realizar un diseño de cejas con perfilador paso a paso. Este es el primero de una serie de videos que vamos a estar viendo al respecto. Bien, los materiales vienen siendo el perfilador. Los perfiladores los conseguimos de diferentes colores, diferentes tipos, crema hidratante pues que vamos a utilizar en el proceso, unas sombras compactas para cejas, un pincel para aplicar las sombras que debe ser de estas características si queremos un buen maquillaje, unas tijeras de punta fina como estas, un protector o capa para evitar que caigan pelitos en la ropa de la modelo, una espumita que yo voy a usar para sacudir. Ustedes pueden usar un cepillo si lo prefieren como estos, gel de afeitar. El gel puede ser de cualquier tipo, lo que buscamos es lubricar la zona. Recuerden, para cualquier pregunta sobre este tema pueden comunicarse conmigo a mi WhatsApp personal. Yo estaré encantado de ayudarles a aclarar cualquier duda que tengan con respecto a este procedimiento. Entonces, la herramienta que vamos a usar es esta. Esta herramienta es un perfilador de cejas, es una herramienta muy popular, muy común y que en realidad vale la pena aprender a usar. Esta la utilizamos como un sustituto de la barbera. Yo en realidad utilizo, en vez de los perfiladores, la barbera. Pero no le quito valor a esta herramienta. Aprender a usar esta herramienta es muy interesante, ya que cualquiera puede usarla en casa o en la peluquería sin ningún problema. Entonces, el tema para hoy, diseño de cejas con perfilador. Este elemento que tengo aquí es un excelente recurso para que nuestras cejas queden perfectas y bien definidas. Para realizar este procedimiento, lo primero que vamos a hacer es empezar alistando a nuestra modelo con un poco de gel de afeitar en las áreas donde voy a perfilar, a rasurar. En este caso yo voy a poner en el entrecejo, justo aquí, y en toda la zona que voy a rasurar, por los dos lados, en las dos cejas, parte superior y parte inferior, con el ánimo de que nuestro diseño quede perfecto. Le podemos pedir a la clienta que cierre los ojos un momentico para trabajar de manera más cómoda. Una vez aplicado el gel, hay que tener totalmente claro cuáles son los puntos sobre los que vamos a trabajar. En este caso, el punto de inicio, el punto de elevación y el punto de finalización, para lo que voy a utilizar este peine. El peine de cola de ratón o punta metálica es este de aquí, para determinar punto de inicio de la ceja, punto de elevación y punto de finalización en este diseño de cejas que estamos realizando. Una vez he determinado esos puntos, voy a acomodar mi modelo y voy a empezar por hacer una línea, primero desde el punto de inicio hasta el punto de elevación. El perfilador siempre no muy de frente, no muy de frente, tampoco muy acostado. Un término medio es el ángulo de rasurado correcto para poder utilizar esta herramienta y sacar el máximo provecho de ella. No muy de frente, no muy acostado, sino un ángulo intermedio desde el cual voy a empezar a proyectar la forma de mis cejas con movimientos cortos y repetitivos. Y justo por aquí acabamos de comenzar. El primer trabajo es crear esta línea. Permítanme, yo acomodo la modelo para que puedan verlo bien, corto y repetitivo. Cuando hice esta primera línea, del punto de inicio al punto de elevación por la parte superior, ya vamos notando una perfilación. Lo que voy a hacer ahora es quitar ligeramente estos pelitos, poco a poco.
estos pelitos que sobresalen demasiado a la forma de la ceja, y paso a realizar mi segunda línea que va de este punto de elevación al punto de finalización de la ceja. Recuerden, punto de elevación, punto de finalización de la ceja, para lo que voy a tomar mi perfilador nuevamente y voy a realizar la siguiente línea diagonal descendente desde el punto de elevación hasta el punto final. A este punto ya llevamos una y dos líneas. Para realizar la tercera línea, lo que vamos a hacer es bastante simple. Vamos a levantar con esta mano, con este dedo, un poco la piel suavemente, y desde la parte inferior voy a crear la tercera línea. ¿Cuál es la tercera línea? Es esta de aquí, que va del punto de inicio al punto de elevación, donde vamos quitando estos excesos poco a poco. Mi recomendación es que lo hagamos lentamente, porque siempre en un diseño de cejas es mejor que sobre y no que haga falta. Nuestra tercera línea ya está línea. Recuerde, en el diseño de cejas siempre es mejor que sobre y no que haga falta. Todo lo que sea uno o dos pelitos sobrantes los vamos a quitar sin ningún problema. Pero si hace falta, y se va a hacer diferente. En la medida que voy haciendo el rasurado o el perfilado, voy limpiando poco a poco los excesos, para tener un buen campo de visión y poder ir viendo bien la forma por donde estoy trabajando. Voy quitando estos excesos poco a poco. A este punto ya iríamos en la cuarta línea. Recuerden manejar siempre estos patrones para tener un buen resultado que les permita ofrecer un servicio de muy buena calidad a sus clientes o para ustedes mismos, en sus peluquerías, en sus barberías o en su casa. En la medida en que apliquemos estos conceptos a nuestros diseños de cejas, vamos a tener muy buen resultado. Yo utilizo, y me parece muy apropiado, utilizar un poco de sombras, esta paletica de sombras pequeña, compactas, con un pincel, y voy a poner un poquito de color. ¿Para qué utilizo la sombra? Para tener una referencia, una guía que me permita diagramar una mejor forma y tener una perfilación de mejor calidad. Yo voy trabajando sobre los trazos del maquillaje y esto me va a permitir tener una mejor visión de lo que estoy haciendo. De esta forma. Poco a poco voy notando cómo va mejorando la apariencia de la ceja de mi clienta. Este es el resultado que voy teniendo poco a poco. Aún nos faltan unos detalles, pero recordemos que este es el primero de una serie de videos donde voy a estar mostrando cómo realizar cejas con diferentes técnicas. Esta técnica es una de las más básicas, un buen punto de inicio para cualquier persona que quiera aprender a diseñar cejas de manera profesional. Recuerden, sombras compactas en color café, marrón o color oscuro negro. Empezamos de nuevo. Primera línea. Voy a mostrarlo bien para que quede totalmente claro. Desde el punto de inicio hasta el punto de elevación. Desde el punto de inicio hasta el punto de elevación en diagonal descendente. Nunca la vamos a hacer así horizontal, sino ligeramente en diagonal para realzar la forma y para mejorar esa forma. Lo que voy a hacer es bastante simple. Voy desde el punto de inicio hasta el punto de elevación a hacer nuestra línea diagonal con el ánimo de que esto nos quede muy bonito y que la forma quede muy definida. Estas punticas de pelito que queden aquí, recuerden, con la tijera las vamos quitando poco a poco y únicamente lo que sobresale a la forma de la ceja. Poco a poco, no es necesario quitar de más porque entonces vamos a denigrar la forma de la ceja. Este es el primero de una serie de videos dedicado al diseño de cejas en este canal. Entonces, si les gusta el video, si les gusta el proceso para que aprendan a hacerlo bien hecho, les recomiendo que vean todo el video desde el principio hasta el final.
Si lo que queremos es aprender a hacer el proceso bien hecho y si les gusta además la información que está bien viendo, por favor suscríbanse al canal para que me den la oportunidad de seguir haciendo videos como estos y activen las notificaciones para que cada vez que suba un video pues ustedes se enteren. De esa manera me ayudarían muchísimo y yo se los agradecería mucho. La segunda línea, del punto de elevación al punto de finalización. A este punto cuento 2 líneas, 1 y 2. Para ejemplificarlo mejor y que a ustedes les quede más claro, línea 1, línea 2. Acuérdense en estos ángulos diagonales para tener un buen resultado. Ahora voy con mi línea 3 que va por la parte inferior, imitando lo que hicimos en la parte superior. Línea 3 y línea 4, recuerden, por la parte inferior. Tensiono ligeramente y voy de a poco quitando estos excesos que sobresalen a la forma que es la que quiero definir. Con mucha frecuencia me voy a encontrar con que las clientas no tienen suficiente pelo, pero ustedes van a intentar, utilizando estos mismos medios, hacer la mejor forma posible. Uno tiene que trabajar con lo que hay, no se puede trabajar con lo que no hay. Lo que estoy tratando de explicar es con el ánimo de que a ustedes les quede totalmente claro. Recuerden también además ir limpiando, para lo que yo uso esta espumita, ustedes pueden usar un cepillo si lo prefieren, con el ánimo de tener un mejor campo de visión y poder trabajar apropiadamente el diseño de cejas por medio del uso de este perfilador. Nuevamente, las sombras que estamos usando son estas de aquí. Voy a tomar un poco de color para aplicar. Recuerden, la funcionalidad de estas sombras no es únicamente maquillar, es tener un patrón por donde ir rasurando, ir perfilando con el perfilador. Este es el primero de una serie de videos que voy a subir con diferentes técnicas de cómo diseñar cejas, de manera que si para ustedes este tema es de su interés y es de su agrado, les recomiendo que se suscriban al canal y activen las notificaciones para que les llegue la información de cuándo estamos subiendo el próximo video de este tema. Con una tijera de punta, no se puede una tijera de punta redonda, sino de estas que tienen buena punta. Voy a quitar estos excesos, estas puntas que sobresalen y exceden a la forma natural, y así vamos a obtener de a poco un buen resultado. Ya lo último que voy a hacer para finalizar es esta parte del entrecejo. Aquí les recomiendo que no abran mucho la forma, porque entonces no se va a ver muy apropiado, sino mantengan el patrón natural. La naturalidad hace que esto se vea muy agradable. La idea es que las cejas queden lindas, definidas, pero al mismo tiempo muy naturales. Un error que comete mucha gente es quitar de más, es irse más allá, y cuando le quitan la naturalidad se ve horrible. Un poco de laca y pueden peinar suave las cejas para acentuarlas y que se vean más apropiadas. Ahora me voy a dedicar a mirar, aún veo 1, 2 pelitos que sobran, los voy a quitar poco a poco para que las cejas queden mucho más limpias, pero aquí ya podemos ver cómo avanza nuestro diseño de cejas con perfilador. Recuerden, ustedes van analizando donde ven que sobra una puntica, como que no les gusta, la pueden ir quitando sin ningún problema. Para mí prioriza la forma natural, en especial en esta clienta que es muy joven, para no saturarla, para no hacerla ver antinatural. Vamos a mantener esa forma natural mejorándola, que es lo que hacemos con el perfilador. Recuerden por favor suscribirse al canal si les gustó el video, para que por favor apoyen mi trabajo y me den la oportunidad de seguir haciendo videos de estos si son de su agrado. Recuerden, ahí alcanzamos a ver unos pelitos pequeñitos, esos son los que voy a quitar y les voy a mostrar cómo se ve al finalizar. Es importante que se tomen el tiempo de verlo. Una vez quité los pelitos,
Así es como se van a ver. Este es el resultado final de nuestras cejas realizadas con perfilador, una herramienta muy apropiada para usar en la peluquería, en la barbería o en la casa. Recuerden, si el video fue de su agrado, suscríbanse al canal y activen las notificaciones para que me den la oportunidad de seguir haciendo videos como estos si son de su agrado. Y para cualquier duda, pregunta, comentario, yo estaré encantado de ayudarles a solucionar cualquier inquietud con respecto a este tema. Muchas gracias por ver todo el video y gracias por estar. Academia de Belleza Limaye. Cursos libres, diplomados, especializaciones, refuerzos en todos los temas de la peluquería, barbería, maquillaje, peinados y asesoría de imagen. Recibe capacitación y asesoría online en todos nuestros temas a través de WhatsApp o Facebook, o presencialmente en la sede de la Academia en Bogotá, Colombia.